Yo quería que hoy consideremos una parábola en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 tenemos 7 parábolas donde el Señor las pone sobre la mesa, las transmite a la multitud, y las 7 parábolas hablan del reino de Dios o del reino de los cielos. Son la parábola del sembrador, la primera, la que quería que consideremos hoy, la parábola del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza, la de la levadura en la masa, la del tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Y algunos dicen, hay otra parábola más, una octava, que es la del escriba, que está al final de todas las parábolas. Dice, bueno, si entienden estas cosas, y hay otro comentario más. Pero hoy quería compartir algunos detalles de esta parábola, de la del trigo y la cizaña. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 24, a partir de ahí. Y antes de leer, vamos a orar para que Dios bendiga lo que vamos a leer y lo que vamos a meditar. Te bendecimos, Señor, porque todavía tenemos la oportunidad de libremente, públicamente, leer tu palabra, hablar de ella, que lo podamos hacer, Señor, de la manera que te agrada, sin miramientos hacia quien escucha, y que lo podamos hacer también con gozo, sin importar las consecuencias en el lugar donde nos pongas. Bueno, que bendigas, sobre todo te pedimos hoy nuestro corazón, que sea dócil y sencillo para que nos toques en el aspecto que vos dispongas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice así, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, hasta ahí nomás leamos. El Señor, a partir de este capítulo, a partir de este momento, empieza a hablar por parábolas, cosa que no había hecho antes. Empieza a hacer, en este punto de su ministerio, y un poquito antes, empieza a ser notoria la oposición del gobierno, de los gobernantes, de los sacerdotes, hacia lo que el Señor enseñaba, y no solo a lo que el Señor enseñaba, sino también a lo que Juan el Bautista enseñaba. Un poco antes tenemos que Juan el Bautista ha sido encarcelado, y no sé si a esta altura ya lo habían matado o no está claro en la palabra si ya lo habían, pero seguro estaba encarcelado. Y se lo oponen abiertamente los fariseos y los escribas, diciéndole que lo que hacía, lo hacía por Belzebú. O sea, cada milagro que hacía lo hacía por el poder de los demonios y no por el poder del Espíritu Santo. Esto lo tenemos inmediatamente antes. Entonces el Señor empieza a hablar
por parábolas. ¿Por qué habla por parábolas? Lo tenemos explicado ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo. Si vamos un poquito antes, podemos leer desde el 10. Los discípulos se sorprenden de esto y les dice, entonces acercándose los discípulos, después de que habla su primera parábola, la del sembrador, le dice en el versículo 10, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, versículo 11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es muy dura esta palabra, pero el Señor dice que Él no está dispuesto a revelar a determinadas personas lo que de otra manera salvaría sus almas y los haría convertirse. Si vamos un poquito antes, Mateo capítulo 11, el versículo 25, el Señor acababa de predicar en las ciudades vecinas al lago de Galilea, Corazín, Betsaida, Capernaum, y no tiene la respuesta que él esperaba. Muy poquitos reciben la palabra. Y él dice en el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, fíjense, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó revelar sus verdades, sus misterios. Como le dijo a los discípulos, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a todos. A los que reciben la palabra como niños, con un corazón humilde y dispuesto, Dios revela sus misterios. Pero a los que creen saber todo, como dice ahí, a los sabios y entendidos, Dios toma una acción directa para esconder estas verdades. No es que no las ven, Dios se ocupa de que no las reciban, de esconderlas, de que oyéndolas sean incapaces de entenderlas y viéndolas sean incapaces de percibirlas, porque a Dios le agradó que solo se encuentren con Él aquellos que lo buscan con un corazón genuino y sincero. Hay dos versículos que me gustan mucho. Uno es del Salmo 145:8, que dice, cercano está el Señor a los que lo invocan, y después agrega, a los que lo invocan de verdad, no a los que lo hacen religiosamente, rutinariamente. A los que lo invocan de verdad, Dios se les hace notar, Dios está cercano. Y cuando el Señor Jesús hablaba y le reprochaban la enseñanza que tenía, el Señor dice, Juan capítulo 7, versículo 17, todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que yo hablo es de Dios o no. O sea, que está el prerequisito, el deseo de un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un corazón dócil y humilde para hacer la voluntad de Dios, y a ese Dios se la revela. Y si no está ese corazón, entonces Dios esconde sus verdades a las personas que oyen, pero que no pueden percibir la verdad del Evangelio. Es hermoso ver cómo Dios, como el Señor Jesucristo, usa las cosas más elementales, las cotidianas, para enseñar sus verdades más profundas.
una semilla, un campo, el fruto, una levadura que crece una masa, tesoros, un campo, una perla, una red, peces, cosas cotidianas, enseñan verdades profundas. Y es una maravilla que Dios, ahí afuera, aún a nosotros mismos, todos los días, el sol sale y el sol se pone, las estaciones van cambiando, llegan distintas épocas, florece el almendro. Yo tengo un almendro en mi casa que está florecido y me acuerdo de Eclesiastés, que dice: acordate de tu Creador antes de que vengan los días malos, ¿no? Antes de que florezca el almendro. Y digo, ya es tarde, ya floreció, y bueno, tendría que haber buscado a Dios más profundamente. Bueno, cada cosa en la naturaleza es un mensaje de Dios para el que quiere oír. Dios habla todos los días, todas las horas, a cada instante. Dios da sus sermones por medio de las cosas creadas. Los cielos, dice Salmo 19, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, por toda la tierra salió su voz. Dios no se deja sin testimonio en todo lugar, por más de que falten obreros o falten predicadores. Bueno, Dios hace su tarea. Bueno, vamos a la parábola del trigo y la cizaña. Está bueno que no tenemos que tener una Biblia de estudio, porque en el versículo 36 vuelven a la casa los discípulos con el Señor y le hacen preguntas al Señor. Y entre lo que le preguntan por la parábola que sé que les quedó en la cabeza del trigo y la cizaña, y dice: explicaron la del trigo y la cizaña, explicaron eso. Y el Señor se les explica. Así que no necesitamos el comentario de Barclay, ni de Jamieson, Fussetti Brown, o de el que quieran. El Señor mismo está explicando su parábola. Y también tenemos el Espíritu Santo, aquellos que hemos conocido al Señor. Bueno, el versículo 36 acaba la explicación del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y el trigo. Respondiendo él les dijo, y empieza la explicación. Tan buenas las preguntas que hacen los discípulos. Está bueno preguntarle al Señor las cosas que no entendemos de la Escritura. Muchos lo critican a Pedro porque habla de más, lo vemos muchas veces en la Escritura hablando de más, pero gracias a que Pedro habló de más, el Señor habló encima de Pedro. Así que ¿cuánta parte de la Escritura no tendríamos si Pedro no hubiera hablado, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta hecha por los discípulos y tenemos acceso a algo más que está en la palabra de Dios y que el Señor nos explica. Bueno, versículo 37, respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Bien resumida, ¿no? Hasta esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo, o el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, o el que tiene oídos para oír, obedezca lo que oye. Bien, tenemos la explicación contundente del Señor, y muchas de las veces que habla el Señor, la terminación es, el final es bastante solemne, porque el Señor es el que más habló del infierno. El Señor es el que más habló de una condenación eterna, de horno de fuego, de llanto, de crujir de dientes. Bueno, el Señor habló de todo eso. Y también el Señor habló de que
la ira de Dios que está sobre los hombres que no reciben a Cristo ha caído sobre Él, sobre el mismo Señor Jesucristo. Cantamos esto en la Cena del Señor para librarnos a nosotros de todo eso, y ese es el mensaje de misericordia que predicamos, que anunciamos. Es interesante el versículo 37 que dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, y la buena semilla, versículo 38, perdón, la buena semilla son los hijos del reino. En la primera parábola, la parábola del sembrador, para los que la conocen, ¿quién es la semilla? El mensaje, la palabra de Dios. Dice Lucas, abiertamente, Lucas 8, no me lo anoté, sí me lo anoté, Lucas 8:11 dice, la palabra es, la semilla es la palabra de Dios, cuando el Señor explica también la parábola del sembrador. Pero en esta segunda parábola, la palabra de Dios ha producido algo en nosotros, y ahora nosotros, los hijos de Dios, somos también semillas que el Señor planta donde Él le parece. Yo quiero leer, nos vamos un poquito de acá, la primera carta de Pedro. Donde relata este proceso de la simiente de Dios, la semilla de Dios, su palabra, produciendo vida en nosotros. Bueno, da ganas de leer desde antes, así que voy a leer un poquito desde antes. Vamos a leer desde el versículo 18. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Una manera de vivir vana que recibimos de nuestros padres. A veces, honestamente, nuestros padres nos transmitieron algunas cosas, pero el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino el precio fue la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, y acá viene, siendo renacidos, nacimos de nuevo. Dios hizo una obra especial dentro nuestro, no de una semilla o de una simiente que se puede corromper, sino una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y Pedro hace un razonamiento brillante, digno de un filósofo de los más profundos, y Pedro era un pescador. Y dice esto, nosotros nacimos de la palabra de Dios. Y cita un texto de Isaías, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta semilla permanece para siempre, y por lo tanto, lo que engendró en nosotros permanece para siempre. La salvación que Dios nos dio no se pierde. No se pierde, porque la palabra que nos engendró no es corruptible, es eterna. Y lo aclara ahí Pedro al final. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Así que la palabra engendra en nosotros una nueva vida, y Dios decide plantar estas nuevas vidas, que son nuestras vidas, en su campo. Esto es lo que nos enseña la parábola. ¿Qué es el campo?, dijo el Señor. El mundo. El campo
versículo 37, el campo es el mundo. No la iglesia local, no la iglesia en general, no nuestra denominación. El campo es el mundo. Y esta visión de Dios es bueno compartirla, porque el Señor tiene interés en todo el mundo. En todo el mundo. A veces por nuestra formación de iglesia de hermanos libres, yo particularmente, a veces somos muy cuadraditos, pero el campo es el mundo. Y Dios nos pone donde a Él le parece. Él nos siembra en el mundo. ¿Y de quién es el mundo? Dice el versículo 24 que Él sembró la semilla en su campo. Es suyo. Tenemos al que gobierna, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, pero no es suyo. Es de Dios. Y dice el versículo 27, cuando se dirigen a Él los siervos, no sembraste buena semilla en tu campo. Es de Él el campo. No hay duda. Es del Señor el campo. Así que es tranquilizante, es muy tranquilizante saber, es una de las cosas que me hace descansar esta parábola, que el Señor tiene una visión tan amplia, ¿no? A veces nosotros nos centramos en el aquí y ahora y nos desesperamos. Y bueno, está bien, porque amamos al Señor, amamos su obra, y a veces las situaciones locales nos descolocan y queremos hacer cosas. Y lo que uno nota en esta parábola es la tranquilidad del Padre. Es su campo, viene un enemigo, se le mete dentro del campo, y estos siervos del Padre le dicen: ¿querés que vayamos y la arranquemos? Y él, no sé si lo perciben, como que durante toda la parábola tiene una calma imperturbable y dice: no la arranque. Ya va a ocurrir esto en el momento del fin. En el tiempo de la siega se van a arrancar las dos cosas, una parte va a ser quemada y la otra va a venir a mi granero. Pero tranquilos, no hagan nada, no se desesperen. Pero ¿cuál es la enseñanza principal de la parábola? ¿Para qué el Señor la cuenta? El Señor tenía adelante de Él una multitud. Si ustedes se fijan al principio del capítulo 13, dice el versículo 2, se le juntó mucha gente, una multitud de gente. Y el Señor lo primero que hace cuando ve toda esa gente, Él conoce los corazones de las personas y sabía que su palabra no iba a tener resultado en todos los corazones. Él lo sabía. Y no se engaña por la multitud. Él dice: bueno, en algunos de ustedes la palabra ni siquiera va a entrar. Y en la mayoría de ustedes la palabra no va a producir fruto. Eso lo dice el Señor cuando les presenta la palabra a esa multitud. Y lo segundo que dice es que en los lugares, que es esta parábola, en los lugares donde da fruto, donde el Señor pone su semilla, la semilla crece y, fíjense el versículo 26, y da fruto, también va a aparecer una obra de falsificación del enemigo. Bueno, yo ahora le voy a pedir a Ana Paula que muestre acá en la pantalla. Yo de campo tengo más o menos un componente de 0,01% de campo en mi niñez. He ido alguna vez al campo de mi tío y no mucho más. ¿Ustedes conocen la planta de trigo? Sí. Algunos ni hemos visto qué es el trigo. Bueno, yo lo vi al trigo, eso he visto. ¿Alguno vio cizaña alguna vez? Yo no, por ejemplo. Bueno, ahí hay una foto de trigo y de cizaña. ¿Se parecen? Se parecen. Yo les voy a leer lo que hoy saqué de un minuto de búsqueda, y uno entra a Wikipedia y en la descripción dice:
No son creyentes los que escriben en Wikipedia, por las dudas. Regularmente crece en las mismas zonas las mismas zonas productoras de trigo y se considera una maleza de ese cultivo. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Es por ello que no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentre harina de cizaña, ya que suele ser tóxica. Bien, hasta ahí nada más. Bueno, podemos prender la luz. Bueno, cada vez que el Señor hace una obra con uno de los suyos, aparece una falsificación. Dice el versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparece también la obra de falsificación del enemigo, la cizaña. Y esto lo tenemos por todos lados, por todos lados. La Escritura particularmente menciona a los religiosos que no tienen un corazón recto delante de Dios como esta cizaña, porque el Señor dice, las cizañas son los hijos del maligno, o los hijos del malo. ¿Quién es el primero que se menciona como que era del maligno? A ver, si va para atrás en la Biblia, Caín. ¿Qué conocemos de Caín y Abel? Los dos se presentan delante de Dios. Los dos, por decirlo de alguna manera, tienen una intención religiosa. Los dos van a adorar a Dios, se presentan los dos con ofrendas. Pero uno es genuino y el otro es una falsificación. Bueno, tenemos un hijo de Dios que por fe, lo tenemos dentro de los ejemplos de la fe, Abel, y tenemos por otro lado uno del maligno, que va a falsificar la manera de acercarse al Señor. Y así por la Escritura tenemos en el Antiguo Testamento muchos falsos profetas, y tenemos profetas genuinos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Tenemos acá dos simientes. Pondré enemistad después de la caída del hombre. Dios da la promesa de salvación y que de la simiente de la mujer iba a venir la salvación, iba a venir la herida de muerte para Satanás. Dice, pondré enemistad entre ti, es lo que le habla Dios a Satanás, y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, Satanás tiene una descendencia. Y la simiente suya, o sea, la descendencia del Salvador, de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de la herida que por nuestros pecados Satanás produjo en Cristo en la cruz. Bueno, pero tenemos estas dos descendencias que empiezan en Génesis y va a recorrer toda la Escritura hasta el final, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahí van las dos simientes que están representadas acá en esta parábola por el trigo y la cizaña. ¿A qué personajes en los evangelios el Señor se refiere como descendientes de la serpiente? Por ahí en un formato más áspero como generación de víboras. A los fariseos. ¿Eran ateos o eran creyentes? Eran creyentes. Pero era una falsa religión. Bueno, particularmente, cada vez que Dios hace una obra genuina de salvación y una obra genuina de extensión de su reino, aparece una falsificación religiosa de Satanás. Lo tenemos por todos lados. Juan 8:44. Quizás esta es la forma donde más abiertamente el Señor se dirige a los fariseos de esta forma. Juan 8:44 les dice, vosotros sois
de vuestro padre, el diablo. Así nomás. Ustedes tienen un padre, no es Dios. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Eran religiosos, adoraban a Dios, cumplían la ley, vamos a aclararlo, exteriormente la ley. Y el Señor les dice, ustedes son una falsificación, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Y cómo se da cuenta el Señor? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Él ha sido homicida desde el principio. Y él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, le sale naturalmente, de suyo habla, porque es mentiroso. Y es el que engendra la mentira en sus hijos, es padre de mentira. Así de áspero es el Señor con los fariseos. Y vamos a las cartas de Pablo, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Dice, porque estos son, versículo 13, perdón. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como enviados o apóstoles de Cristo. Y esto no es nada que cause maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 26, cuando Pablo cuenta de todas las dificultades que tuvo que pasar, hay una que sorprende. Dice, bueno, él da toda la lista, empezando desde el versículo 23. Y da un montón de listas, ustedes pueden leerlo. Azotes, cárceles, naufragios. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y fíjense esto último, peligros entre falsos hermanos. Hay falsificaciones puestas por Satanás. Hay hermanos y hay falsos hermanos. Hay obreros y hay obreros fraudulentos. Hay gente enviada por el Señor y hay falsos enviados por el Señor. Gálatas, versículo 24. Bueno, está mal el texto. Gracias. 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿No? ¿Cómo encaja esto con la parábola del trigo y la cizaña? Satanás introduce falsos hermanos en el mundo, en las iglesias también. Bueno, hay mucho en la Escritura para leer, se los dejo como referencia, Hechos 20:30, donde Pablo le habla a los ancianos de Éfeso y les dice que de ustedes mismos se van a levantar gente que lleve y arrastre tras de sí a la congregación. Y el Señor dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen o van a la congregación como lobos vestidos de ovejas. Bueno, falsas ovejas, no son ovejas, son lobos. Y Juan dice en su carta que muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos. Así como hay mucho trigo genuino sembrado por el Señor, también hay mucha cizaña sembrada por el enemigo. Bueno, y para terminar, volvamos a la parábola. Mateo 13.
El Señor, quiero terminar con esta frase, versículo 39. Porque nosotros solemos tener una idea equivocada del éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que está, por ejemplo, este proyecto de evangelizar a fines de octubre del proyecto Juntos. Va a ser una campaña multitudinaria donde se va a predicar el Evangelio. Y se va a llegar a multitudes, a muchas personas. Pero el Señor acá está hablando de una multitud. Y esto nos hace reflexionar y tener mucha precaución cuando medimos el éxito de lo que hacemos. Porque el Señor lo midió distinto a como solemos medirlo. Versículo 39. La siega es el fin del siglo. Nos advierte el Señor de que no juzguemos las cosas antes de tiempo. No es el fin de la reunión, la siega. No es el fin de una campaña evangelística. 500 personas recibieron a Cristo, 700 personas recibieron a Cristo, 24 recibieron a Cristo, como una competencia para ver cuántos reciben a Cristo. Donde verdaderamente se va a notar quién es de Él y quién no es de Él, es en el momento de la cosecha. Y la cosecha es al final del siglo. Entonces yo quiero invitarnos a todos nosotros, porque la palabra lo hace, es a que nos examinemos si realmente somos del Señor. Si en algún momento el Padre hizo una obra en nosotros e implantó la palabra de vida, que da vida, si creímos realmente que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y arrepentidos de nuestra vida fuimos a Él, le pedimos perdón y esa palabra entró en nuestra vida y empezó a crecer y empezó a producir fruto. Yo quiero que noten la carga, la notable carga del que fue, sacando al Señor Jesús, el mayor evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Él llenó el imperio romano del Evangelio de Cristo, fundó iglesias por todo el imperio romano. Y quiero que percibamos en estos versículos que voy a leer la carga de Pablo por saber si lo que él había sembrado había caído en buena tierra o él había trabajado en vano. Quiero que lo leamos y al leerlo reflexionemos también nosotros y vayámonos con esta carga en el corazón si somos del Señor, si la palabra entró, si la palabra produjo en nosotros alguna vez fruto, si está creciendo, porque la advertencia del Señor es bastante solemne. Al final del siglo, cuando venga la cosecha, cuando venga el Señor, cuando muramos, ahí se va a saber. Pero el Señor misericordiosamente, cariñosamente nos invita a evaluar si realmente esto es parte de nuestra vida. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Versículo 5. Hay dos iglesias que reciben unas cartas muy duras de parte de Pablo. Dos iglesias con características totalmente distintas. Una es la iglesia en Corinto, una iglesia mundana, donde tenían, por ejemplo, relaciones con prostitutas, y no les parecía mal. Donde había diferencias y grupos dentro de la congregación. Donde había uno que, por ejemplo, se acostaba con la mujer del padre, con su madrastra. Bueno, una iglesia así. Imagínense lo que debía sentir Pablo después de haber trabajado y mucho tiempo en esta iglesia cuando recibe noticias de estas congregaciones. Él dice al terminar la segunda carta, versículo 5 del capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y Pablo les dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, Pablo dice, yo tengo a Cristo viviendo en mí. Y se nota. Y ustedes examínense a ver si esto es así en ustedes. Examínense. A ver si de verdad son trigo. Gálatas capítulo 4. La iglesia o las iglesias en Galacia habían recibido influencia de los llamados judaizantes. O sea, gente que venía y decía, bueno, ustedes si quieren salvarse, no alcanza con lo que hicieron. Ustedes tienen que empezar a guardar toda la ley de Moisés. Y entre esas cosas se tienen que circuncidar, como todo el pueblo judío. Para ser parte del pueblo de Dios se tienen que circuncidar. Y empezaron a meter una doctrina de obras dentro de la congregación que nadie les mandó, ni el Señor enseñó. Pablo dice, nosotros tuvimos que reconocer que no podíamos guardar la ley y que tuvimos que ir a Cristo para poder ser salvos. Y se sorprende de que tan rápido esta iglesia se haya apartado de lo que Pablo les había enseñado. Y fíjense esta carga que está en el corazón de Pablo, capítulo 4, versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué duro, ¿no? Todo lo que trabajé entre ustedes, tengo miedo de que sea inútil. No puedo saber si es útil o si es inútil, pero tengo temor, después de ver la congregación, de ver cómo caminan, tengo temor de que no haya producido absolutamente nada la palabra en ustedes. Vamos a leer algo un poco más feliz, porque también está lo otro. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Marcelo nos habló de esta iglesia el domingo pasado. A ver si se acuerdan algo. Bueno, acá, espero que no te pongas mal, Marcelo. Sí, no saben contestar. ¿Qué vimos el domingo pasado? ¿Qué características tenía esta iglesia? La fe, la esperanza y el amor. Bien, la fe, la esperanza y el amor. Ponete contento, Marcelo. Tu mensaje no fue en vano. Fíjense, yo quiero leer para que noten la carga y la expectativa que había en Pablo para ver qué había pasado con su palabra, porque él iba, predicaba, nombraba ancianos, instituía ancianos con su equipo misionero y se iban a otro lugar. Estaban un tiempo, unos meses, y se iban a otro lugar, a veces semanas. ¿Y qué pasará con eso que quedó atrás? Y no había internet, no había celular, no había WhatsApp. Entonces tenían o que escribir una carta o mandar una persona. Y hasta que volvía la persona, ¿cuánto tiempo pasaba? Otros meses. Bueno, y fíjense, yo creo que noten la carga de esa expectativa. Capítulo 3. Bueno, da ganas de leer desde antes. Vamos a leer un poquito antes. Capítulo 2, versículo 19. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, ¿cuál es el gozo más grande que vamos a tener como creyentes? Que nuestra obra no fue vana. Y que en la venida del Señor Jesucristo esto se va a notar. Si lo que sembramos produjo o no produjo vida espiritual en las personas que escucharon la palabra. Ustedes son nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, no podíamos soportar más de saber qué pasaba con esta iglesia, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque sabía que cuando él había dejado la iglesia estaba en tribulación, perseguida desde las autoridades. Vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, versículo 4, estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, otra vez, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y, de nuevo, que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Qué hermoso saber que una iglesia donde uno trabajó está bien, que algún hermano donde uno sembró está bien, está firme, está en la fe. Y uno más, Filipenses capítulo 2. Versículo 16. Les pide Pablo que estén agarrados, tomados, que nunca dejen la palabra de vida, que nunca se aparten de lo que dice la Escritura, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, de nuevo, en el día de la cosecha, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se pierde la salvación? No. Ahí tenemos, en esta misma carta, Pablo dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor hizo una obra, entró en la vida, genuinamente, de verdad, entró en el corazón por medio de su palabra y nos perdonó, desde el día de Jesús, desde ese día en adelante, nuestra salvación va creciendo, no se pierde, no puede perderse. Pedro dice que lo que engendró la palabra de Dios es incorruptible y no se puede echar a perder. Así que la salvación no se pierde. Pero hay veces que la palabra cae en un corazón que es duro y no da fruto, no crece nada. En la misma palabra, lo que es distinto es el corazón. Examinémonos, porque lo que se va a saber de nosotros no se va a saber en esta vida, se va a saber en el día de la cosecha, en el día que el Señor venga a buscarnos. Y ahí el Señor va a recoger de nosotros, de cada uno individualmente, lo que haya hecho, y también si algo hizo el Señor por medio de nosotros, eso va a ser nuestro gozo y nuestra corona, que haya fruto nuestro en vidas de otras personas que crecieron por nuestro trabajo o que fueron engendrados, o la palabra de Dios creció en algún lugar por medio de nuestro trabajo. Que el Señor bendiga su palabra y que bendiga nuestras vidas sobre todo. Amén. Come and rest here. Come and